Bienvenidos. Comenzamos hoy haciendo un repaso de lo que trabajamos el último día sobre la sociedad feudal y su organización. Quiero que veáis la proyección que os estoy poniendo en este vídeo. Bien, pues después de este pequeño repaso, vamos a ver hoy el punto del tema que nos corresponde trabajar, que es la cultura en los reinos cristianos. Dice que durante siglos se ha pensado que la Edad Media fue una época oscura y difícil, debido a las guerras o a las enfermedades, como por ejemplo la peste. Esto es cierto, pero sin embargo también fue una época de avances culturales presentes aún en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a hablar de la lengua. ¿Qué lengua se hablaba entonces y qué lengua hablamos ahora? ¿Por qué ya no hablamos latín? En los reinos cristianos, solo el clero y la nobleza dominaban el latín. ¿Os acordáis que el latín es la lengua que hablaban los romanos? Especialmente el clero, que era el estamento más culto y conservaba grandes bibliotecas en sus monasterios. El resto de la población hablaba un latín vulgar que evolucionó, se mezcló con lenguas europeas y dio lugar a otras nuevas, como el catalán, el gallego, el francés o el rumano. Estas nuevas lenguas se llaman lenguas románicas. La más hablada en el mundo hoy día es el castellano. Con el tiempo, las nuevas lenguas se impusieron al latín también entre los más cultos, y se escribieron obras tan importantes de literatura como el Cantar de Mio Cid. Creo que es importante que comprendamos que estas lenguas románicas son una evolución que tiene que ver con la vulgarización de la lengua. Es decir, había mucha población analfabeta y no todos hablaban correctamente. Digamos que fue degenerando, se fue vulgarizando. También es importante que os deis cuenta que la ausencia de escritura provocó que el latín evolucionara desde distintas variedades de dialectos hasta nuevas lenguas. Estas nuevas lenguas después se incorporaron al lenguaje culto. ¿Pensáis que el castellano que se habla actualmente es igual al que se hablaba en la Edad Media? Pues no, evidentemente no. Hay que tener la idea de que las lenguas son vehículos de comunicación en constante evolución y por tanto están sujetas a transformaciones.
Un ejemplo muy sencillo. Hemos visto el libro del Cantar de Mío Cid, acabamos de nombrarlo. La palabra Cid es un calificativo procedente del árabe. En la actualidad se ha perdido. Era sinónimo de la palabra actual señor. ¿Veis la evolución? Y así podríamos coger infinidad de palabras, de expresiones, hasta llegar al castellano que utilizamos actualmente. Por cierto, conoceremos ya la historia del Cid aquellos que hayáis visto la película que os sugerí hace un par de sesiones. Bien, continuamos avanzando. Dice que era una cultura también muy religiosa. La sociedad cristiana era muy religiosa. Además de numerosos monasterios para el clero, en cada aldea y ciudad se construía una iglesia de pequeño tamaño o una gran catedral. Las iglesias se decoraban con esculturas y pinturas de historias sagradas que los fieles menos cultos podían entender como si fuera un libro ilustrado. Las normas para construir las imponía la Iglesia y eran muy estrictas. Los dos estilos principales fueron el románico y el gótico. Hoy vemos una presentación general y en los próximos días ahondaremos más en estos dos estilos artísticos. A la izquierda veis las características del románico. Muros gruesos, arcos de media circunferencia, ventanas pequeñas, pinturas y esculturas de colores. El arte románico es propio del final de la Alta Edad Media. Se puede ver en iglesias pequeñas y en grandes templos para peregrinos, como en Santiago de Compostela. A la derecha, las características del arte gótico. Los muros son delgados, mayor altura de las naves, arcos apuntados y grandes ventanas con vidrieras. El arte gótico se desarrolló en las ciudades de la Baja Edad Media. El dinero del comercio permitió la construcción de grandes catedrales, como las de Burgos o León y otras muchas. Hoy simplemente nos quedamos con las diferencias más características del arte románico y del arte gótico. Como os he dicho, en los próximos días profundizaremos. Sí que tengo que deciros que románico y gótico son estilos internacionales. Están presentes en buena parte del continente europeo y a España nos llegaron a través del Camino de Santiago. ¿Y qué es el Camino de Santiago? Seguro que muchos lo conocéis, algunos incluso conoceréis personas de vuestra familia o amigos que os han hablado de él. ¿Qué era y qué es el Camino de Santiago? Bueno, pues en el siglo IX se desenterraron en Galicia unos restos humanos que se relacionaron con uno de los primeros cristianos, el apóstol Santiago. Los cristianos pensaron que el hallazgo era una señal a favor de su lucha contra los musulmanes, y los monarcas encargaron la construcción de una iglesia. Pronto miles de peregrinos llegaron del resto de Europa para adorar al santo que albergaba la nueva construcción. En las rutas que seguían los peregrinos se construyeron grandes iglesias de peregrinación para rezar, así como albergues para dormir. En sus viajes, estas personas traían la cultura de sus países y hacían gastos en los lugares de paso. Por ello, se produjo un gran desarrollo en las ciudades situadas a lo largo del camino. Así es como nació el Camino de Santiago, que pervive hasta nuestros días y que es considerado un camino cultural mundial. En él se une una tradición milenaria con la visita a grandes monumentos y obras de arte. En la península ibérica, en el mapa que tenéis un poquito más abajo, podéis ver cuáles son las principales rutas del Camino de Santiago que actualmente están en circulación. De todas ellas tengo que señalaros que la más importante y la original es el camino francés, por donde miles de peregrinos pasaron, aunque el primer Camino de Santiago que se hizo fue el camino primitivo, que llega desde Oviedo hasta Santiago de Compostela. Ya hablaremos más adelante
de Él. Bien, una vez que hemos visto esto, vamos a hacer las actividades 17, 18 y 19 en nuestro cuaderno y os pido que veáis la proyección de la actividad 20 en Savia Digital. Todos tenéis ya las licencias para acceder a Savia Digital y podéis ver perfectamente esta actividad. No hace falta contestar por escrito a la pregunta que nos hacen, simplemente ver la proyección. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.